Feliz sábado, hermanos, un gusto poder saludarlos. Otro sábado más, otro día más del Señor, juntos a través de la tecnología. Pero llegando a este momento, quería y pensaba hablarles sobre algo que nos pasa a todos, que es un común denominador en todos los seres humanos. Y estas son las preocupaciones. Cuando las preocupaciones nos sobrepasan, cuando hay problemas que no sabemos cómo resolver, porque hay situaciones que parecieran no tener un final feliz o un camino donde seguir. Entonces pensé que, asociado a lo que nos está pasando como país, como mundo, de estar encerrados en cuarentena, tratando de cuidarnos y de cuidar a otros, es que pensé que sería bueno que nosotros tomáramos un pasaje de las Sagradas Escrituras para poder pedirle a Dios que hable a través de ella. Y escogí el pasaje de Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Déjenme hacer una semblanza de qué estaba pasando en Israel en ese momento. Los hijos de Moab y los hijos de Amón eran descendientes de Lot, o sea, primos hermanos de los israelitas, pero que de alguna manera nunca hicieron o nunca estuvieron de acuerdo. Y entonces cuando Dios trajo al pueblo de Israel de Egipto y los introdujo en la tierra de Canaán, por supuesto hubo confrontaciones entre los amonitas y entre los moabitas. Y en cierto momento Josafat los había vencido, pero no los había subyugado. O sea, los había vencido en la guerra, pero nunca estableció un dominio absoluto sobre los moabitas y los amonitas. Y entonces ahora el pueblo de los amonitas y de los moabitas se unieron, se juntaron, y entonces ahora venían contra Josafat a la guerra. Y dice la Escritura en 2 de Crónicas 20 lo siguiente: pasadas estas cosas, o sea, las que acabo de mencionar, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hasesor Tamar, que es en Gadi. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová. Es lógico que frente a circunstancias adversas, frente a problemas que no sabemos cómo resolver, donde no tenemos claro el camino que tenemos que tomar, tengamos miedo. Miedo de tomar decisiones, miedo de actuar y equivocarnos, miedo de hacer sufrir a las personas que tenemos al lado, miedos propios de incluso pensar mal de nosotros mismos, como que no estamos capacitados para tomar ciertas decisiones. Y entonces vienen los temores, vienen los miedos. Y dice la Escritura que Josafat tuvo miedo. Y tuvo miedo. Pero cuando tuvo miedo, dice el versículo 3, humilló su rostro para consultar a Jehová. Cuando nosotros hablamos de miedo, y déjenme hablarles dos palabritas con respecto al miedo, algo más con respecto a ciertas situaciones. A veces la vida se nos transforma en un callejón sin salida.
Pareciera que todo se nos nubla en la mente. Pareciera que hay una pared por delante y se nos nubla la mente. Y no sabemos qué hacer. Por ahí necesitamos a otras personas, terceras personas que por ahí puedan ver mejor la situación y puedan darnos un consejo. Y entonces a Josafat le pasaba esto. Fíjense lo que dice el versículo 12. Acompáñenme por favor al versículo 12. Cuando Josafat ora, en la última parte de la oración, dice Josafat: Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con qué enfrentar la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Esto es lo que le estaba pasando a Josafat. En un problema, en una circunstancia, en un momento difícil de su vida, no sabía qué hacer. Y era el rey. Era la persona que tenía que llevar adelante las grandes decisiones de la nación, de su pueblo. Incluso representaba a Dios. Y él no sabía qué hacer. Pero dice el versículo 3, y volviendo un poquito hacia atrás, dice que él humilló su rostro a Jehová. Y esto nos pasa bastante a menudo. Tenemos problemas, tenemos dificultades. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es tratar de resolverlo. Tratar de buscar, sentarnos, pensar, a ver, este camino, esta decisión. Y ponemos todas las alternativas a sobre la mesa para ver cuál es la mejor decisión. Y cuando todos esos caminos se nos cierran, a veces, y digo a veces, nos acordamos de Dios. Diferente fue Josafat, que cuando vino el problema, cuando vino la dificultad, lo primero que hizo fue humillarse delante de Jehová y decirle: yo no tengo fuerzas, yo no sé qué hacer, yo no tengo una solución para este problema. Y fíjense ustedes en el versículo 3 que dice que él humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Este es un caso interesante. Dice que Josafat, que Judá tuvo un problema y que hizo pregonar ayuno. Hay un problema, hay que ayunar, hay que buscar a Dios, hay que humillarse delante de Dios. Pero no, Josafat no lo hizo solo. Josafat lo que hizo fue pregonar ayuno a toda la comunidad de Judá, y dice que también todas las ciudades vinieron a pedir ayuda a Jehová. Yo me pregunto, ¿qué pasa en tu vida cuando tienes problemas? En reiteradas oportunidades me cuesta entender cómo algunas personas que tienen problemas no le dicen a otra persona: che, tengo un problema, ¿por qué no orás por mí? Recién nos enteramos que esa persona está pasando por un problema cuando ya casi el problema no tiene solución. Cuando podríamos orar al Señor y decir: Señor, mi amigo, mi hermano, mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio está pasando por un problema. Yo te pido, intercedo a Dios por esa persona. Pero hay personas que no cuentan, no el problema, no dicen que hay que orar por ellos, y se pierden la hermosa oportunidad de que otras personas intercedan a Dios por ellos. Y saben acá lo que le pasó a Josafat. Dice que él pregonó ayuno e hizo llamar a todas las ciudades de Judá, dice, y vinieron a pedir ayuda a Jehová, todos. Y para esto yo me pregunto lo siguiente. A ver, en la iglesia de San Martín, donde es la cabecera de la iglesia del distrito, o la iglesia de Loma Hermosa, o la iglesia de Coronado, o las que tenemos cerca, como la iglesia de Ballesteros, la iglesia de José Luis Suárez, no importa, la iglesia de Villa Zagala, no importa qué iglesia, no importa qué grupo de personas. Si tienes problemas,
¿Y por qué no convocamos a toda la hermandad para pedir ayuda a Jehová por ese problema que aparentemente no tiene solución? ¿No nos estamos perdiendo como pueblo la oportunidad de orar? Tristemente debo decir que a veces somos 20, 25, 10, 15 personas en el culto de oración, que venimos a pedir ayuda a Dios e interceder por otras personas. Quizás porque no hacemos tiempo para estar a solas con el Señor intercediendo por otros. Ayuno y oración. Un grupo de personas orando por otra. Un grupo de personas intercediendo delante del Señor. ¿Y qué sería de que en la iglesia de San Martín hay un problema? Un problema que el pastor no sabe cómo solucionar. Un problema que no sabe qué decisión tomar. Y entonces convoca a la hermandad para pedir ayuda y socorro a Jehová. Pero no vienen solamente los hermanos de San Martín. Vienen los hermanos de Coronado, y vienen los hermanos de Loma Hermosa, y vienen los hermanos de Ballester, y los hermanos de José León Suárez, y los hermanos de Villa Zagala, y los hermanos del Instituto Florida, y los hermanos de la Iglesia de Florida. Todos vienen a pedir ayuda a Jehová. Y cuando ellas tienen problemas, ¿por qué nosotros nos vamos allá? Bueno, es algo que quizás somos demasiado localistas o despreocupados por la salud espiritual y física de algunos de nuestros hermanos. Pero dice que Josafat hizo esto, hizo pregonar ayuno, vinieron de todas las ciudades vecinas a pedir ayuda a Jehová, versículo 4. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, dijo. Y entonces allí se registra la oración que Josafat hizo. Cómo Josafat le abre su corazón a Dios y le cuenta a Dios lo que Dios ya sabía. No es que Dios no sabía lo que le estaba pasando, pero Josafat se lo cuenta y se lo dice, y se lo dice con palabras simples, no con palabras rebuscadas, no con palabras difíciles, no con palabras teológicas, sino simple. Y le dice: Señor, tengo miedo, no sé qué hacer. ¿No lo juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza. No solamente que tenemos miedo, no tenemos fuerza. Y no sabemos qué hacer, no tenemos la capacidad para poder resolver este problema. Dice el versículo 13 que cuando Josafat estaba orando, versículo 13, todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Hermanos, cuando tenemos problemas, ¿solamente oramos los grandes? ¿Solamente oramos los jefes de familia, el papá, la mamá, los abuelos? ¿No hacemos partícipe de los problemas del hogar a los niños? ¿Son los niños los que no conocen los problemas que están pasando? No hablo de detalles, pero hablo de que cuando hay un problema, dice la Escritura, estaban todos los grandes, pero también estaban todos los niños, sus mujeres y sus hijos. No faltaba nadie. Y dice la Escritura que estaba en esa reunión multitudinaria con un problema mayúsculo, con un problema de no saber qué hacer. Estaban todos, no faltaba uno, pero estaba allí, dice el versículo 14, Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jahiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y qué cosa interesante esta, porque si ustedes
hacen un estudio, van a encontrar que Jaziel nunca más se menciona en la Biblia. No hay un libro escrito por Jaziel. No se lo menciona como profeta. Pero dice la Escritura que Jaziel era levita. O sea, era un trabajador del templo, digamos, un diácono de la iglesia, que era descendiente de los hijos de Asaf. Asaf fue uno de los 3 cantores o de los 3 compositores de himnos del pueblo de Israel. O sea, era descendiente de músicos. Es lo único que nosotros podemos extraer del texto, que era descendiente de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en el medio de la reunión. ¿Quién era Jaziel? Un diácono. Era un trabajador, una persona que se había comprometido con el santuario, era familiar de levitas y por lo tanto trabajaba en el santuario en los turnos que le tocaba. Y él fue convocado también con ayuno y oración para venir a Judá, para poder pedir a Dios que Dios intervenga. Pero dice que el Espíritu de Jehová en el medio de la reunión vino sobre Jaziel. ¿Y qué dijo Jaziel? Versículo 15. Y dijo: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Jaziel? ¿Por qué Dios no le habla al pastor? ¿Por qué Dios no le habla al rey? ¿Por qué Dios no le habla al sumo sacerdote o al sacerdote? Dios llama a un levita y le da el mensaje a un levita que tiene ahora el don de profecías. Porque lo que hizo Jaziel fue profetizar lo que Dios le había mandado. Y dice: tranquilos, tranquilos, oíd todo Judá. Y vosotros, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Jaziel. Pero Jaziel, está el pueblo invasor llegando a la ciudad. ¿De dónde sacaste esa idea? Nadie le recriminó a Jaziel lo que acababa de decir. Nadie puso en duda lo que Jaziel dijo. ¿Qué pasará si en nuestra iglesia, frente a problemas y dificultades, se levanta un hermano de iglesia que no se le escucha ni se le conoce el timbre de la voz? Trabaja, está comprometido con la iglesia, pero es de esos hermanos que no hablan, que son humildes. Y dicen: la solución al problema es este. ¿Cómo lo tomaríamos? ¿Saben? Me da la impresión, hermanos, que nos tendremos que acostumbrar en los últimos tiempos de la historia de este mundo a escuchar la voz de Dios a través de sus hijos. El profeta Joel en el capítulo 2 dice que en los últimos tiempos profetizarán nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros siervos, nuestras siervas, nuestros criados. No está hablando del pastor, no está hablando de los ancianos, no está hablando de los líderes de la iglesia, está hablando de las personas que con humilde corazón buscan día a día al Señor y están dispuestos a servirle, no importa las circunstancias. Y entonces yo me pregunto, ¿estaré yo preparado para que Dios me utilice en el momento que Él quiera utilizarme? ¿O Dios tendrá que descartarme porque no soy una persona de acuerdo al corazón de Dios? Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿te estás preparando para que cuando Dios actúe tú seas uno de sus instrumentos? ¿Estás dispuesto a consumirte en el altar del sacrificio y dar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo para que las personas conozcan la verdad y resuelvan sus problemas?
Yo quisiera invitarte a que como Jaciel te dejes usar por el Señor. Pero antes de dejarte usar por el Señor, prepara tu vida, prepara tu corazón para servir al Señor. Después que Jaciel hablara, después que Jaciel transmitiera el mensaje de Dios, donde en el versículo 17 dice: no tendréis que pelear. Vosotros en esta ocasión, apartaos y quedad quietos, veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre nosotros. No solamente que no tengamos miedo, ni siquiera tienen que mover un dedo, ni siquiera tienen que hacer algo, porque Dios va a pelear en nuestro favor. Versículo 17, última parte. Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová y adoraron. El problema no se había solucionado. El problema todavía estaba afuera, estaba llegando, pero ya estaba la solución. Y cuando Dios actúa, cuando Dios habla, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es adorar, agradecer. El mensaje vino por la persona menos indicada, o la persona menos conocida, pero llegó. ¿El problema se había solucionado? No, estaba afuera, estaba viniendo el problema, pero ya estaba la solución. La solución era agradecer a Dios y adorarlo, porque Dios iba a actuar en favor de sus hijos. Y entonces, el versículo tan conocido, que estamos casi aprendido de memoria, que es 2 Crónicas 20:20, cuando Josafat se levantó y dice que los hijos de Coat y los hijos de Coré comenzaron a alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Cuando se levantó por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oíd Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Dos palabras con respecto a este texto. Dice Josafat, y yo creo que por indicación de Dios quedó registrado aquí, dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Hermanos queridos, sola Escritura. Con la Escritura, con la Biblia, con la palabra de Dios, nosotros estamos seguros. Lo que nos queda es estudiarla, saber la voluntad de Dios, saber cuál es el propósito de Dios y seguirlo. Pero dice que si oímos a los profetas, si oímos a los mensajeros de Dios, dice el texto, seréis prosperados. Quiere decir, a ver, un ejemplo simple. Si yo tuviese que ir de mi casa a la iglesia de San Martín, más o menos son 50 cuadras. ¿Llegaría? Sí, seguro. Caminando puedo llegar, no tengo problemas de salud, estoy bien físicamente, tardaría, no sé, 50 cuadras podría hacerlo en, no sé, 30 minutos, 40 minutos, quizás. Pero ¿no sería más lógico que yo tome un colectivo? ¿No sería mejor que tome un auto y llegue más rápido? Esto es lo que pasa con la palabra de Dios. Yo, siguiendo la palabra de Dios, estoy seguro. Pero cuando creo en los profetas que Dios envía, voy más rápido, llego más rápido al mensaje que Dios quiere darme. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados.
Versículo 21. Después de consultar con el pueblo, puso a algunos que vestidos de ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Jehová, mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Bueno, esto es algo inusual. Salir a la guerra, salir a la batalla, salir a la pelea con un coro, salir a la guerra con un conjunto musical que vaya adelante. No iban los soldados, iba el coro adelante. Dice más, versículo 22. Cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Miren, cuando Dios hace milagros, no hay duda de que Dios los hace. Cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, los vecinos se dan cuenta, los amigos se dan cuenta, los compañeros de trabajo se dan cuenta, todo el mundo se da cuenta. Fíjense que si ustedes leen hacia el final del versículo 29, y simplemente hago un enlace con el versículo 29, dice: cuando supieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Era tan evidente que Dios estaba actuando que no solamente no quedaban dudas en el pueblo de Israel, sino que no quedaban dudas entre los vecinos, entre los reinos, entre los países que estaban alrededor. Bueno, la actitud de humillarse delante de Dios, la actitud de aceptar el mensaje de Dios, la actitud de adorar después de recibir el mensaje y no criticarlo, ni siquiera dudar, y poner un coro a cantar alabanzas a Dios, hizo que Dios actuara en favor de sus hijos. Y dice el versículo 25, que después de que Dios actuara, porque le puso las emboscadas y cada uno se mató a sí mismo, dice el versículo 25, Josafat y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no lo podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín, porque era abundante. Hermanos queridos, los problemas pueden ser grandes. El camino sin salida puede ser enorme, que no haya en nuestra mente una idea para afrontarlo. Pero cuando Dios actúa, las bendiciones que vienen después dicen que duran días de bendición. Cuando nosotros buscamos a Dios con humildad, cuando le decimos a Dios en humildad lo que nos está pasando, cuando aceptamos el mensaje de Dios y lo seguimos, y cuando aceptamos por la fe sus mensajes, cuando cantamos alabanza a Dios, cuando aún los problemas existen, cuando aún el problema no se había resuelto, cuando empezamos a cantar, Dios pone todo el cielo a disposición de tu vida y de la mía, para que nosotros estemos días y días recogiendo bendiciones. Dice el versículo 26, al 4.º día se juntaron en el valle de Becar y allí bendijeron a Jehová. Antes lo habían hecho personalmente, ahora como pueblo estaban dispuestos a adorar al Señor. Y dice que se juntaron para bendecir a Jehová. Por ello llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca hasta el día de hoy. Después todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza,
regresaron a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había colmado de gozo, librándolos de sus enemigos. Y entraron en Jerusalén en la casa de Jehová con salterio, arpas y trompetas. Ustedes imagínense la escena. Habían salido para perseguir a los moabitas, a los amonitas y a los del otro lado del monte de Seir. Dios había librado a sus hijos. Ahora habían alabado a Dios. Ahora regresaban. Y en vez de irse a la casa, cada uno a contarle a su familia las grandes bendiciones de Dios, dice que fueron a la iglesia, fueron al templo y siguieron adorando al Señor. Hermanos queridos, cuántas lecciones preciosas en este capítulo. Cuántas lecciones preciosas de saber que Dios es nuestro Dios. Que Dios es el único que puede ayudarnos en momentos de dificultad y que Él se merece toda la honra y la gloria. Pero una cosa, ¿sabes? Dios no te libra de los problemas al instante. Lo que Dios quiere ver es tu fe. Dios quiere ver cómo enfrentas la situación. Como Josafat, que en vez de buscar soluciones por su propia capacidad, se humilló delante del Señor. Y después de humillarse del Señor, le contó al Señor: Señor, esto es lo que me pasa, no tengo fuerza, no tengo capacidad, me siento que aunque soy el rey, no tengo la solución para estos problemas. Y entonces Dios manda a su mensajero. Dios manda el mensaje a través de un hijo simple. Todo el pueblo, incluido el rey Josafat, lo aceptan, agradecen a Dios, alaban, cantan, ponen un coro a cantar, salen para ver las grandes maravillas de Dios alrededor de Jerusalén. Ven tantas bendiciones que están días y días recogiendo su bendición. Siguen alabando al Señor y entran en su casa y siguen adorando. Yo no veo el día de volver a la iglesia a adorar. Yo puedo, y es cierto, yo tengo mi hogar, yo puedo orar, yo oro todas las mañanas, todas las noches, canto, tomo mi guitarra, toco el piano, pongo música en el equipo y sigo alabando al Señor. Pero no veo la hora de ir a la casa del Señor a adorarlo. Él es el único que se merece toda la honra, toda la gloria, por más problemas que mi vida tenga, por más circunstancias difíciles que tenga. Dios está a mi lado para solucionar mis inconvenientes, mis problemas. Lo que Él quiere es ver mi fe. Él quiere ver mi agradecimiento. Él quiere ver mi humildad. Él quiere verme entregado en sus brazos de amor. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que te entregues al Señor, que confíes en Él, deposites toda tu vida delante de Él, alábalo, glorifícalo, llena el cielo con tu música, con la humildad de tu corazón y con el deseo de recibir al Señor en tus brazos. Y el Señor te va a recibir Él en sus brazos. Dios te bendiga, Dios te colme de bendiciones y que este día sea un día precioso en su compañía.